Quisiera anunciarles que al final de la comisión de hoy necesitaría hablar un instante con los portavoces de los grupos parlamentarios. Será una cosa facilita y rápida. Y para comenzar la sesión de hoy querría presentar al primer compareciente, que es don Carles Duarte i Montserrat, presidente del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura y de les Arts de Cataluña. Tiene la palabra, como dijimos en mesa y portavoces, por una duración aproximada de 20 minutos, tras los cuales ustedes podrán hacerles las preguntas que consideren oportunas. Luego él tendrá otro, no tanto como 20 minutos, pero yo creo que con unos 10 o 15 minutos podrá contestar a todas las cuestiones que considere pertinentes. Bien, sin más, le cedo la palabra. Y muchísimas gracias de parte de toda la comisión y especialmente también de mi parte por haber acudido hoy aquí a ilustrarnos sobre cuál es la situación del sector cultural. Era lo que pretendíamos con esta ronda de comparecencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, miembros de la mesa, señorías. El Consejo, el CONCA, el Consejo de la Cultura y de las Artes en Cataluña, fue instituido por una ley del Parlamento de Cataluña en el año 2008 y empezó a ejercer sus funciones al año siguiente. Se inspira en el principio conocido como arm's length, es decir, la longitud de un brazo, que evoca la noción de la distancia que el partidismo debe mantener frente a un territorio común, como debe ser la cultura, que no debe convertirse en un instrumento de confrontaciones tácticas. Vinculamos nuestro origen a John Maynard Keynes, eminente economista, miembro del grupo de Bloomsbury y primer presidente del Council of Arts, una institución que fue creada poco después de la Segunda Guerra Mundial. El CONCA, cuya acción no queda supeditada a legislaturas parlamentarias porque los mandatos de sus miembros son de 5 años, nace de la voluntad compartida de disponer de una institución pública que vele por la transversalidad y el apartidismo de las políticas culturales y tiene una vocación de facilitar la interacción entre el sector cultural y las administraciones. Actualmente, el CONCA elabora y difunde informes anuales sobre el estado de la cultura y una serie no menos importante de informes específicos sobre temas considerados de especial relevancia e interés, como la digitalización, el mecenazgo, las enseñanzas artísticas. Por otra parte, entre otras funciones, el CONCA concede los Premios Nacionales de Cultura en Cataluña y lleva a cabo evaluaciones estratégicas de los equipamientos culturales. Precisamente, la semana pasada dimos a conocer la evaluación estratégica de la Filmoteca de Cataluña. En un extenso documento de 170 páginas que analizaba sistemáticamente su funcionamiento, ponía de relieve sus carencias y sus virtudes y proponía medidas de mejora. Este tipo de evaluación resulta de una gran utilidad para contrastar la eficacia del funcionamiento de los distintos equipamientos culturales y además contribuye a fijar una imagen integral del sistema de equipamientos culturales en Cataluña. El CONCA trabaja para conseguir que la cultura ocupe una posición central en las políticas públicas, porque entendemos que la cultura es fundamental para la cohesión y el progreso social y porque aspiramos a un modelo de sociedad basado en el conocimiento, el talento, la capacidad creativa, la innovación y la excelencia. La cultura ha sufrido de forma severa y dramática los efectos de la crisis económica, acentuada en algunos ámbitos por la indispensable adaptación coincidente a una fuerte expansión de las tecnologías de la información y la comunicación. Las cifras son elocuentes. Se ha reducido el consumo cultural, han disminuido los presupuestos públicos, los estímulos al mecenazgo se han demostrado manifiestamente insuficientes. En este aspecto se impone promover una ambiciosa ley de mecenazgo. En el caso de Cataluña, en el CONCA,
hemos impulsado la constitución de la Fundació Catalunya Cultura, que tiene esa finalidad. Por otra parte, la presión tributaria, el incremento del IVA cultural, ha repercutido de una forma muy negativa en el teatro, el mercado del arte, el cine, y las dimensiones descomunales de la piratería han incidido seriamente en la viabilidad de algunas de nuestras empresas culturales. Se impone una aplicación rigurosa de la legislación y la puesta en marcha de fórmulas imaginativas que favorezcan a precios razonables y de forma muy accesible el consumo cultural en el territorio digital. Se han cerrado compañías teatrales, librerías, cines. La danza y el circo han sido duramente afectados por estas condiciones tan adversas que han puesto en riesgo la continuidad de numerosos proyectos. En este contexto, los profesionales de la cultura han visto agravada su fragilidad y su precariedad. Nos encontramos ante un sector bastante fragmentado y con toda una serie de singularidades que requieren la adopción de una regulación específica para su adecuada protección. El impacto de la crisis sobre el sector cultural ha implicado una reducción de su aportación al conjunto de nuestra economía, que a pesar de todo sigue siendo superior al 2% y significativamente mayor que la de otros sectores a los que políticamente se presta una gran atención. Y sin embargo, de los resultados de una encuesta realizada por el CONCA, entre los profesionales de la cultura se desprende que solo el 16% supera los 25.000 euros de ingresos anuales brutos procedentes de su actividad cultural. No basta con incluir a la cultura en el discurso político general. La cultura no es un lujo prescindible. Es configuradora de nuestra personalidad colectiva. Es el espejo en el que nos reconocemos, en el que nos identificamos, desde el que nos proyectamos al mundo, en el que nos interrogamos y nos interpelamos críticamente. La UNESCO aprobó en 1980 una recomendación relativa a la condición del artista, que afirma que las artes, en su acepción más amplia y completa, son parte integrante de la vida y que es del todo necesario y conveniente que los gobiernos contribuyan a crear y mantener no solo un clima propicio para la libertad de expresión artística, sino también las condiciones materiales que faciliten que este talento creador se manifieste. Desde el CONCA consideramos que el sector profesional debería disponer, como se han propuesto otros países, de un estatuto profesional que definiera un marco general de estímulo y protección. Pero sin renunciar al objetivo mayor, hemos querido plantear una serie de 36 medidas concretas que incluyen modificaciones parciales y precisas de varias normativas vigentes, cuya aprobación supondría un claro paso adelante en la buena dirección. Tienen a su disposición en nuestra página web la versión en castellano del mencionado documento, desde la que lo pueden ustedes descargar libremente. Dicho informe, de unas 90 páginas, incluye un análisis comparativo y se estructura en 4 ámbitos: el tributario, el laboral, el contractual y el formativo. Paso a relacionarles sintéticamente las propuestas que planteamos. En cuanto a lo tributario, cabe señalar que uno de los problemas más graves se deriva de la falta de continuidad en los ingresos artísticos y del hecho que la legislación obliga a tributar cuando se realiza el trabajo y no cuando se percibe la correspondiente retribución. Por otra parte, a menudo el creador debe tributar en un solo ejercicio un ingreso por un trabajo generado a lo largo de un periodo más largo. Un novelista, un compositor, un artista visual. Desde el CONCA defendemos además la aplicación del IVA superreducido que hoy encontramos en los libros en papel, no en los libros digitales, al conjunto de la actividad cultural. Nuestras principales propuestas en este campo son la aplicación de un IVA cultural generalizado a un tipo superreducido del 4%, la reducción y simplificación de las obligaciones formales tributarias, con la eliminación del pago fraccionado del IRPF como consecuencia del establecimiento de una retención mínima en los ingresos artísticos y adopción de una única declaración anual del IVA.
Aplicación de un nuevo sistema de retenciones a IRPF o bien exención hasta un umbral de 15.167 euros o bien aplicación de una retención entre el 1 y el 2% en las actividades culturales. Aplicación del criterio de caja, es decir, que se tribute al cobrar. Posibilidad de fraccionar la declaración de ingresos generados en distintos ejercicios. Posibilidad de deducir los gastos de producción cuando se generen y no cuando la obra se venda. Redefinición de los profesionales de la cultura, creadores, intérpretes y profesiones relacionadas en los epígrafes del IAE, con la creación de una sola sección donde queden agrupados y que complete los epígrafes que todavía no están contemplados. Aprobación de una nueva ley de mecenazgo que incluya las microdonaciones, con una deducción en este caso del 100%, y que permita ampliar del 35% al 70% las deducciones del impuesto de sociedades y del 25% al 60% en el IRPF. Entrando en el terreno laboral, constatamos, por ejemplo, la tendencia en cubrir una relación laboral bajo la forma mercantil o a periodos muy cortos de afiliación a la seguridad social. En este ámbito proponemos la mejora del sistema de retención de los artistas trabajadores por cuenta ajena para adecuarlo a los niveles de ingresos anuales, reducción al 7% del tipo fijo de retención. Impulso de un sistema de representación sindical del sector que mejore su articulación en la defensa de sus intereses. Elaboración de un censo de profesionales de la cultura. Impulso de un sistema de protección que compense la dificultad de conseguir la prestación de paro por la corta duración de algunos contratos. Atención particular a los profesionales del circo y la danza, dada la limitación temporal de su carrera profesional y por el riesgo de lesiones. Adaptación de la situación dentro del régimen de autónomos, posibilitando la cotización a tiempo parcial cuando exista una actividad paralela por cuenta ajena, o aprobando un sistema de bonificaciones para los autónomos que alcancen unos ingresos mínimos. Compatibilización de la situación de jubilación con una vida artística activa, un tema que, por cierto, recientemente ha merecido la atención de esta comisión y que plantea situaciones graves y, en algún caso, dramáticas. Evitar el abuso de contrataciones de carácter mercantil en las relaciones laborales. Incorporar al personal técnico y auxiliar al Real Decreto que regula la relación laboral especial de los espectáculos públicos. Actualización del régimen de seguridad social aplicable a las relaciones laborales especiales de los artistas en espectáculos públicos, con objeto de facilitar vidas laborales con los mínimos espacios posibles de ausencia de cotización. Utilizar el sistema red para las relaciones laborales especiales de artistas. En cuanto al ámbito contractual, recordamos la importancia que las relaciones profesionales queden fijadas en contratos por escrito. Puede sorprender que haga este comentario, pero la experiencia concreta demuestra que queda del todo justificado. Y que se vele de manera rigurosa por el cumplimiento de la ley de la propiedad intelectual. En concreto, proponemos la implicación de la Administración en el establecimiento de sistemas eficaces para favorecer las buenas prácticas contractuales, la exigencia de la formalización por escrito de los acuerdos que regulen las relaciones profesionales de los trabajadores del mundo de la cultura, el establecimiento de protocolos que fijen pautas de actuación para el entorno digital, potenciar y dotar de mayor contenido el registro de la propiedad intelectual, la aplicación generalizada de la ley de propiedad intelectual, codificación parcial de la citada ley en aspectos como la definición de obra de arte, el artículo 10, la supresión de la transmisión implícita de los derechos de comunicación pública, el artículo 56.2, o la especificación de los casos en que pueda hablarse de obra colectiva para que no se haga de forma abusiva, artículo 8. Reforzamiento de la implicación de las entidades de gestión en la consecución de una mayor protección de los derechos de autor. Un aspecto esencial para el fortalecimiento de nuestra vida cultural pasa por ampliar y potenciar la perspectiva cultural en todo el sistema escolar, que apueste decididamente por la educación artística. En concreto, desde el CONCA proponemos en este ámbito promover un gran acuerdo en favor de la educación artística en el que se impliquen todas las formaciones políticas, el conjunto de las instituciones y la comunidad educativa y cultural.
facilitar la contratación de los trabajadores del mundo de la cultura como profesorado especialista en los centros escolares, introducir la figura del docente especialista en artes en el seno de la enseñanza obligatoria, reconocer el grado a los titulados en enseñanzas artísticas superiores, reconocerles el grado a los titulados en enseñanzas artísticas superiores, facilitar el acceso a la docencia de los titulados y graduados en enseñanzas artísticas superiores, mejora de los contenidos educativos relacionados con el mundo de las artes en las enseñanzas superiores, impulso de la formación continua destinada a los profesionales de la cultura, promover nuevos bachilleratos artísticos y reforzar las prácticas en los existentes, fomentar nuevos ciclos formativos de formación profesional en el ámbito artístico, impulsar nuevos estudios superiores en profesiones que todavía no disponen de ellos, por ejemplo, el circo, la ilustración. Con esta breve intervención me gustaría haber llamado su atención sobre la importancia decisiva y la fragilidad inadmisible de un sector clave de nuestra vida colectiva. He intentado hacerlo no solo compartiendo con sus señorías unas reflexiones teóricas en las que espero haber coincidido con buena parte de ustedes, sino sometiendo a su consideración una serie de iniciativas concretas con las que esta Cámara y el conjunto de nuestras instituciones creemos que pueden contribuir poderosamente a dar un vuelco positivo a la manera como, desde los poderes públicos, se da respuesta a las urgencias de los profesionales que, con su talento, su inteligencia y su compromiso, hacen posible nuestra realidad cultural en toda su potencia, en toda su riqueza, en toda su diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a los señores diputados. No sé exactamente si hay o no algún miembro del grupo mixto, como vamos a ir de menor a mayor, que quiera tomar la palabra. Creo que no. Tampoco hay nadie del PNV, así que sería el grupo catalán, Democracia y Libertad, quien tomaría la palabra, señor Campuzano, cuando quiera. Gràcies, senyor president. Agrair al senyor Duarte la seva compareixença. Con Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad hemos compartido esta petición de comparecencia al señor Duarte, en primer lugar, por lo que representa el CONCA en Cataluña, como institución pública que tiene esa visión global sobre el mundo de la cultura, que tiene ese mandato de facilitar la interactuación entre el mundo cultural y las instituciones públicas. Además, porque el CONCA, durante estos años y en el mandato singularmente del señor Duarte, se ha caracterizado por esa voluntad de incidencia en las políticas públicas y además específicamente porque el CONCA en estos últimos tiempos ha realizado este informe que el señor Duarte nos ha relatado en esa perspectiva de demanda de creación de un estatuto del profesional, pero además con 36 medidas concretas que afectan al ámbito social, laboral, mercantil, etc., ¿no? Y ese enfoque mi grupo ha tenido la impresión que habitualmente no ha estado suficientemente presente en los debates en el seno de este Congreso de los Diputados y singularmente en el seno de la Comisión de Cultura. Buena parte de nuestra agenda ha estado vinculada a las cuestiones que afectan a la ley de la propiedad intelectual, a la lucha contra la piratería, los debates intensos en relación al IVA cultural, a políticas sectoriales específicas que se pueden desarrollar desde el Ministerio, a la política de financiación del conjunto de las instituciones culturales en todo el Estado por parte del Ministerio, pero abordar la situación de precariedad de muchos de los profesionales de la cultura, al menos a nosotros nos parecía interesante que en ese periodo de comparecencias que queríamos tener se pudiese otorgar. Y por tanto, yo a sus señorías le recomiendo la lectura del informe. Quizás, señor presidente, valdría la pena que desde la comisión, existiendo una versión en castellano, se hiciese llegar a todos los miembros de la Comisión de Cultura, porque esas 36 medidas constituyen una buena línea de actuación durante, yo no sé si esta legislatura o la siguiente o la que sea,
pero en cualquier caso constituyen una buena línea de actuación, más allá de los aspectos que habitualmente tratamos en el seno de la Comisión. Muchas de las cuestiones que el señor Duarte nos ha planteado no corresponden tanto al ámbito competencial de esta comisión, quizás deben discutirse en la Comisión de Empleo, en la Comisión de Economía, en la Comisión de Hacienda, pero es importante que en esta comisión seamos conscientes de esa necesidad de mejorar las condiciones materiales de los creadores. Y es esta consideración, yo solo al señor Duarte le querría plantear dos cuestiones. En algún sitio he leído que el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la cultura pone en crisis las clases medias de los creadores culturales. Que en estos nuevos formatos de negocios vinculados al mundo cultural, los únicos beneficiados terminan siendo los grandes, pero que esas clases medias, que en el mundo de la cultura seguramente nunca han sido bollantes, son las más perjudicadas. Nos gustaría conocer si el señor Duarte tiene alguna reflexión en relación a la misma, y además en relación a la cuestión que ha sido objeto efectivamente de una polémica pública en los últimos tiempos sobre la situación de creadores, en concreto de novelistas, que compatibilizaban de facto su actividad artística con su situación de pensión. ¿Qué información en concreto ha llegado hasta el CONCA desde el punto de vista del impacto de la campaña que hizo en su momento el Ministerio para regularizar estas situaciones en relación a escritores al menos en Cataluña? Por nuestra parte nada más, y agradecerle al señor Duarte, insisto, el trabajo, la comparecencia de esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Por parte de Esquerra Republicana... vale, no te veía. Buenos días, señorías. Simplemente quería resaltar la visión que nos aporta global el señor Duarte sobre lo que sería el concepto de cultura. Recuerden que en la anterior comisión debatíamos aspectos muy concretos, muy segmentarios, que si el IVA cultural, que si el tema de formación en el mundo de la cultura, que si aspectos laborales y fiscales. Por lo tanto, y desde aquí incluso nosotros desde Esquerra, pero también desde otro partido, desde Podemos, se planteaba la posibilidad de integrar todo ese conjunto de debates más fragmentarios, más segmentarios, en un gran debate para intentar crear, como si fuese un gran modelo de lo que serían los valores principales de la cultura y las necesidades de transformación, ¿no? De lo que sería el marco sobre el cual descansa la cultura, el marco legal, el marco educativo, el marco laboral, cualquier tipo de marco, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que nos haya venido el señor Duarte nos indica que hay una necesidad real, imperiosa, de plantear ese tema no desde aspectos muy fragmentarios y muy concretos, sino de aspectos mucho más amplios. Y desde aquí recuerdo y vuelvo a proponer la idea de plantear una idea de una comisión de cultura para integrar todos esos aspectos que vamos planteando desde diferentes ámbitos. Por un lado, sí que quería preguntarle al señor Duarte, dentro de lo que serían los agentes culturales están también presentes las entidades sin afán de lucro, que están muy involucradas con el mundo cultural y que son entidades donde su régimen fiscal o todo lo que es el tema más de legislación no está muy regulado y muchas veces se les equipara con el mundo empresarial, y realmente esto hace que muchas de las pequeñas entidades sin afán de lucro del mundo cultural acaben cediendo o acaben desapareciendo. ¿Qué medidas contempla desde el CONCA para intentar reforzar ese pequeño trabajo que día a día hacen multitud de asociaciones y multitud de entidades culturales en el país? Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, Marta Rivera Cruz. En primer lugar, le agradezco su comparecencia. Conozco el trabajo del CONCA, me le felicito por el informe de 33 medidas que leí hace tiempo y que me parece muy acertado. Y creo que es difícil no compartir el diagnóstico que hacen en algunas cuestiones como la precariedad laboral de los artistas, la fiscalidad manifiestamente adversa, el problema del IVA cultural, en fin, la escasa incidencia de las enseñanzas artísticas en la escuela. Pero como esos temas creo que ya han sido tratados ampliamente por usted y por otros compañeros ahora, yo querría ir a un asunto un poco más concreto. Mire, en el artículo 4 de la Ley 11/2011 de 29 de diciembre se especifica que una de las funciones del CONCA es elaborar un informe anual
sobre el futuro de la cultura y las artes en Cataluña. Me gustaría saber si van a incluir ustedes en ese informe esa manifiesta persecución a la que se están viendo sometidos algunos intelectuales catalanes por el hecho de escribir en español, o si le parece que esto no es una cosa que vaya a incidir en la cultura catalana. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un libro que acaba de salir, firmado por Jordi Salvador Avià y Jean-Marc Passada, en la que se establece una línea entre catalanes buenos y catalanes malos, y los malos pues son personajes como Josep Pla, Juan Antonio Samaranch, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Rosa Regàs, Núria Amat. A este respecto hablábamos de Albert Boadella. El otro día sufrió una agresión en su casa, se le talaron unos árboles que tenía delante. ¿Se ha puesto el CONCA en contacto con él para manifestarle oficialmente su apoyo, para interesarse por el caso? Usted decía al principio, y me parece que muy acertadamente, que el CONCA nace con esa voluntad keynesiana de que la cultura y la política estén separados, pues por lo menos por ese brazo mágico, ¿no?, que debería marcar esa distancia irrenunciable. Y, sin embargo, según tengo entendido, el señor Valentí Puig, que pertenecía al CONCA, dimitió hace tiempo, precisamente acusando al organismo de estar tomando una deriva independentista que no compartía. No sé cómo casa eso con la línea de despolitización del organismo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señora Rivera. Por el Grupo Podemos, en primer lugar, intervendrá el señor Fernández Bello. Pero creo que habrá varias intervenciones. Vale, perfecto. Adelante, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchas gracias al señor Carles Duarte por su comparecencia, y permítanme que recuerde nuestra vieja amistad en tareas literarias, y es un placer tenerlo aquí en esta Comisión de Cultura. Desde Podemos, en Comú Podem, en Marea, defendemos que la cultura debe ser cuestión de Estado. Consideramos la cultura como sector estratégico. Y en ese sentido nos alegramos mucho de las coincidencias del compareciente en muchos aspectos con nuestro programa. Pero yo quería hacer hincapié en dos aspectos y una posible vía para llevar a cabo una reflexión que sería interesante participar o coparticipar, y que usted nos ofrezca su posición al respecto. Evidentemente, desde el año 2008 existe una reducción del peso institucional de la cultura en el sentido más amplio, en todo su espectro creativo e industrial. Y al mismo tiempo asistimos a una reducción de los presupuestos, en general en España, en todos los ámbitos, los presupuestos destinados a cultura. Por otra parte, concebimos también la cultura, el acceso a la cultura, la práctica de la cultura en el sentido extenso, como una forma de derechos humanos. Existen unos derechos culturales que son perfectamente equiparables desde nuestro punto de vista a los derechos humanos. Nuestro Estado es un Estado plurinacional y consideramos que es necesario que exista una transversalidad y un interconocimiento entre las diversas manifestaciones culturales, lingüísticas, literarias, artísticas, en todos los aspectos existentes en ese Estado español, que es un conjunto diverso, plurilingüístico, y que es una potencia, y una potencia en potencia, en el sentido espinosiano, cultural, europea e internacional. ¿Qué medidas considera usted que serían necesarias para avanzar en este sentido? Y como el tiempo está muy tasado, yo prefiero acabar aquí y dejar más tiempo para la reflexión posterior. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por parte del Partido Socialista, el señor Díaz Trillo. Muchas gracias, presidente, señorías, señor Duarte. Gracias, vayan por delante, por su intervención, y también manifestar que me cabe la responsabilidad y el honor de hacer esta intervención en la comparecencia con acento andaluz, precisamente de una cuestión
que atañe fundamentalmente a Cataluña, pero no solo a Cataluña. Es verdad que me cabe el apunto también de Lope de Vega, de hacer un soneto a Violante en 14 versos, que es lo que tiene un soneto. Aquí tenemos 3 minutos. Yo seré también muy breve, casi telegráfico, porque voy a abundar precisamente en la fisonomía, si me lo permite, del propio Consejo. Creo que usted mismo ha hecho alusión al modelo anglosajón. Nos parece un modelo interesante, de éxito, como no exportable. De alguna manera el derecho de autoría no lo podemos arrogar, se aprueba el Consejo con el presidente Maragall, y además tengo entendido, los compañeros del grupo catalán, allí en el Parlamento del Grupo Socialista, que precisamente hace unos días se ha planteado una iniciativa para la reformulación del propio Consejo. Usted mismo ha abundado en esa especie de caimiento a propósito de la crisis, pero quizá también están sufriendo una cierta crisis del propio modelo y, desde luego, con mucha atención lo seguimos desde fuera. No solo los informes anuales, los premios que conceden, las auditorías. Yo creo que una actividad francamente muy interesante. He dicho antes que es portable. Creo que es una manera de gestionar y de participar en el ámbito de la cultura, no solo noble, sino seguramente necesaria en otros ámbitos del territorio español. Se ha hecho referencia por parte del portavoz de Podemos, y en ese sentido pues poner el acento o la pregunta, si usted lo quiere, en este momento que se está viviendo allí en Cataluña a propósito del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hacia dónde puede ir ese modelo, toda vez que además disponen ustedes y disponemos todos los españoles por añadidura de una riqueza patrimonial y cultural, si entendemos la cultura también como un conjunto de modos de ser y de estar en el mundo, en un sentido muy amplio, abarcaría la educación y otras facetas de la propia actividad de nuestra sociedad. En este sentido, tienen ustedes también un valor añadido al que ha hecho alusión la compañera de Ciudadanos, que es la propia lengua. Diría yo que además la gran ventaja de ser bilingüe, ojalá pudiéramos decir lo mismo quienes vivimos en otras partes de nuestro país. Y por último, una consideración de tipo nominal. A veces se habla de la politización. Yo creo que el sentido de este Consejo debe ser, lógicamente, la autonomía, la independencia, la responsabilidad compartida sin dirigismo político o gubernamental, mejor dicho, y al mismo tiempo la transversalidad. Pero en aras de la buena política me voy a permitir terminar con don Manuel Azaña, presidente de nuestro gobierno y de nuestra república allá por los años 30. Él decía que la sensibilidad política era el punto más alto de la cultura personal. Valga esta cita para terminar mi comparecencia y darle a usted las gracias por haber acudido esta mañana aquí al Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor Díaz Trillo, por parte del Partido Popular. Tiene la palabra el señor Roca. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Duarte, por comparecer. Es un privilegio tenerle porque es usted, gracias a su actividad y a su indudable vocación cultural, un experto en reflexión, en análisis, en consideración de escenarios de futuro para el sector cultural, que es un sector vulnerable. Debo también agradecerle que en Cataluña en los últimos años ha habido un escenario convulso y ciertamente monotemático. Ustedes en el CONCA, aunque han tenido algún problema más relacionado con otras instancias que con el propio funcionamiento del Consejo, han seguido elaborando su trabajo, han seguido haciendo sus informes independientemente del escenario, y eso es de agradecer, porque a veces es fácil dejarse llevar por las mareas y mantener la calma. Y en ese sentido, su comparecencia, que la podríamos dividir en multitud de comparecencias, porque el CONCA estudia y trabaja además de una manera muy importante, y para nosotros, para el Grupo Popular, es una referencia muy tenida en cuenta, y estamos hablando pues desde mecenazgo, desde efectos y retos de la digitalización, las nuevas tecnologías, las enseñanzas artísticas, las nuevas prácticas culturales que tiene la juventud, nuevos hábitos de consumo que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes, porque a veces restringimos a los jóvenes lo que son patrones de consumo que están adquiriendo personas de todas las edades, y con debates como organismo generador de debates en temas muy importantes que compartimos, como es el de la fiscalidad de los creadores. Es evidente que es un debate que tenemos que tomar. Seguramente no sea relativo a esta comisión, aunque esta comisión evidentemente tiene que decir y mucho al respecto de la fiscalidad de los creadores. Algunas de las cosas
se han aprobado a nivel general. Lo de, por ejemplo, no pagar el IVA hasta que se cobra la factura, eso ya está vigente. Seguramente haya que hacer más pedagogía y a lo mejor eliminar barreras burocráticas. O eso hay que trabajarlo más, evidentemente, porque el sector lo necesita. Seguramente también podríamos aprender y colaborar mucho Cataluña con el resto de comunidades autónomas en cuanto a estrategias de equipamientos culturales, que se han cometido algunos excesos que no tenían demasiado sentido y a lo mejor ha habido una cierta descoordinación. En ese sentido es posible que a lo mejor hubiera que impulsar un plan nacional que sirviera como marco global de coordinación entre todas las comunidades autónomas, porque el reto sin duda es superar la vulnerabilidad de un sector muy importante, un sector que crea cohesión social, que ayuda a la igualdad. Le oía en una comparecencia suya reciente en el Parlamento de Cataluña que en el Reino Unido el sector cultural supera el 5% del Producto Interior Bruto. Aquí estamos en el 2%. Es evidente que necesitamos crear una industria porque el reto es fundamental. Y no servirán parches. Aquí hay que hacerlo de manera seria, consensuada entre todos. Yo sé que el debate político lleva al simplismo, ¿no? Lo del IVA cultural, que está muy llevado, aunque la destrucción de empleo y de empresas en el sector cultural empezó antes de la subida del IVA, que el IVA evidentemente era una cuestión coyuntural. Y la recuperación sobre todo la del 2015, del 2016 todavía no tenemos cifras, pero la recuperación es evidente que, aunque no es todo lo generosa que nos gustaría, pero somos testigos de ella a pesar de que el IVA no es el que nos gustaría. Yo siempre pongo un ejemplo y es que el libro en papel, que pese a haber mantenido el IVA en el 4%, ha sufrido un descenso del 40%. Creo que lo ha repetido usted la cifra hoy. En ese sentido, simplificar en culpar al IVA de los problemas y las vulnerabilidades del sector cultural sería, cuando menos, pues un poco un atajo que no llevaría a ninguna solución. Muchos temas que debemos analizar y algunos van entrelazados. Por ejemplo, el de la piratería, que tampoco ha tenido mucho que ver tanto con la crisis como con los avances culturales, tecnológicos, no es tanto coyuntural, que seguramente se superaría con unas mejores enseñanzas culturales, que sé que usted es un ferviente defensor de aumentar el concepto, seguramente porque son, y así la LOMCE lo contempla, son competencias autonómicas, pero seguramente deberíamos aumentar la coordinación para tener un modelo común, unas líneas comunes que nos permitieran, como he dicho antes, hacer del sector cultural una industria. Muchas soluciones en ese sentido. Las 36 propuestas las recibimos con mucha alegría y con mucha fe en que muchas de ellas pueden ayudar. Cosas como la fiscalidad, algunas se han ido arreglando, pero hay muchas pendientes que hay que arreglar. Compaginar la jubilación con la creación no tiene sentido. Tiene sentido que se jubile alguien que hace un trabajo físico, pero muchas veces los creadores, precisamente las mejores obras las hacen en sus edades más tardías. Y en ese sentido, alguna cosa que yo creo que alguna vez ha hecho referencia usted sobre los derechos culturales. A mí me gustaría distinguir entre dos: los derechos culturales de las personas, es decir, que uno pueda acceder a la cultura independientemente de su origen o de su renta o de sus condiciones, igual que se habla en sanidad o educación de aquello del cheque sanitario. Seguramente tendríamos que ser capaces de hablar de fórmulas como el cheque cultural o garantizar el acceso a la cultura. Y por otro lado, los derechos culturales de los creadores, que humildemente creo que la rentabilidad de la actividad cultural, las cifras son terribles. Los ingresos medios, del 80-85% de los creadores son bastante deficientes. Pasa por crear una industria cultural, y hacer de la industria cultural es nuestro gran reto pendiente contra la fragilidad precisamente de un sector pues que las ha pasado muy canutas en esta crisis. En ese sentido necesitamos generar debates en profundidad, no dedicarnos a los atajos o a los simplismos. Y ya como conclusión y como catalán, debo decir, porque me lo pide el cuerpo, que los grupos que han pedido su comparecencia
son Convergencia y Esquerra, y ahora que en el Parlamento de Cataluña son Junts pel Sí y gobiernan, ya que la Generalitat de Cataluña ha sido la que más se ha recortado en cultura, me gustaría que ese interés lo demostraran en los próximos presupuestos, bueno, en los de este año, que aprueben y suban las partidas a cultura de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Roca. Gracias, señorías. A continuación, el señor Carlos Duarte responderá a todas sus cuestiones, que han sido muchas y bien interesantes. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias por el interés y la amabilidad con la que han acogido mi intervención inicial, y gracias, por supuesto, por sus propuestas, sus sugerencias y sus preguntas. En cuanto a la intervención del diputado Campuzano, plantea un tema que realmente es muy interesante, que es lo que está sucediendo en cuanto a las clases medias de los profesionales de la cultura, ¿no? Y es cierto que en el contexto actual se producen, hay una tendencia a la concentración de empresas de grandes dimensiones, no solo en el ámbito propiamente digital, también lo vemos en el caso del libro, en el caso del sector audiovisual en su conjunto. Todos ellos reciben cada vez una presión mayor de la digitalización desde el punto de vista de la revisión, la reconstrucción de sus planteamientos creativos y empresariales. Y es cierto que hay un segmento, digamos, de empresa media que se ha visto especialmente debilitada y frágil ante la coincidencia de estos dos flujos, el de la crisis y el de la digitalización galopante, ¿no? Pero también es cierto, digamos, que la digitalización abre muchas puertas que permiten a jóvenes emprendedores y creativos lanzarse a una primera experiencia. Nosotros desde el CONCA lo conocemos, lo seguimos. Hace poco de la Fundación Cataluña Cultura dio apoyo a una iniciativa para la creación de una aplicación, y ves que hay una ebullición, ¿no?, dentro del ámbito de la digitalización, por lo que se refiere a iniciativas de carácter cultural que generan múltiples pequeñas empresas que probablemente con el tiempo podrán ayudar a definir un ámbito de creación económica que nos sitúe en esos parámetros a los que aspiramos, pasar del 2 al 5% de la aportación de la cultura al conjunto de la economía del país, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que hay una debilidad en ese fragmento, pero también es cierto que hay una enorme vitalidad por debajo que seguro que se manifestará en los próximos años en la formación, en la configuración de empresas de mayor grueso. En cuanto al tema de la jubilación y la compatibilidad con la actividad, bueno, las referencias que se han hecho son varias. Y es evidente que no le podíamos pedir a Picasso que dejara de pintar cuando llegó a los 65 años, ¿no? Por mencionar un caso de un pintor, digamos, con una vitalidad infatigable, ¿no? Y es evidente que al señor Vargas Llosa no le podemos decir, oiga, usted tiene 80 años, haga el favor de dejar de publicar novelas, ¿no? Porque usted no. Entonces, yo creo que, claro, hablo de dos casos extremos, lo sé, pero, digamos, hay la mayor parte de los escritores, de los artistas plásticos, evidentemente tienen una contribución a seguir prestando a la cultura colectiva después de su edad de jubilación.
y no podemos poner dificultades a que esa creatividad alcance, en fin, toda su potencialidad, ¿no? Como fruto de la experiencia humana, del saber literario y, en fin, del talento acrecentado, ¿no? con los años. En cuanto a la intervención de Esquerra Republicana, para nosotros es fundamental. Hicimos un estudio específico sobre las entidades sin finalidad de lucro. En realidad, es cierto que al hablar de la cultura muchas veces situamos en el último lugar a las entidades que trabajan sin finalidad de lucro y incluso si analizamos los presupuestos públicos es una evidencia que son las unidades orgánicas con menor dotación y sin embargo, hablábamos antes del papel de la cultura en la cohesión social y no solo en la cohesión, sino en el progreso social. Y yo creo que aquí debemos hacer todos una apuesta mucho más decidida, mucho más firme, mucho más entusiasta, porque, digamos, el papel que juegan las entidades sin finalidad de lucro en el campo de la cultura popular, en el campo de las tradiciones, en el campo de los ateneos, en el campo de muchísimas expresiones musicales, literarias, el mundo de la danza, etcétera. Yo creo que esto deberíamos tomarlo mucho más en serio, ¿no? Decíamos, la cultura no solo es el mundo profesional. Evidentemente, en el mundo profesional encontramos figuras que nos representan de una forma admirable, pero, digamos, en la cultura popular hay un trabajo precioso, digamos, insustituible desde el punto de vista, digamos, de la construcción de comunidad humana, ¿no? La cultura como espacio de reconocimiento y de creación, de ir entretejiendo una comunidad humana verdaderamente trabada, verdaderamente unida, ¿no? Y yo creo que esos referentes, si nosotros vamos repasando la geografía, los veríamos reflejados muy rápidamente. En nuestro caso, en Cataluña, evidentemente, esto tiene una importancia absolutamente crucial, ¿no? Por razones obvias, por circunstancias políticas vistas desde la historia. En cuanto a la intervención de la representante de Ciudadanos, yo le agradezco mucho el interés y el seguimiento que sin duda demuestra de nuestra actividad. En cuanto a los aspectos, digamos, más conflictivos que me plantea, yo le diría, en primer lugar, refiriéndome a Valentí Puig. Valentí Puig es una persona queridísima dentro del CONCA y, vaya, me acompaña la vicepresidenta, señora Gemma Cendra, ella puede atestiguarlo. Una persona con la que nosotros hemos trabajado muy a gusto, que ha sido muy inspiradora y, además, que se ha sentido muy partícipe de todo el trabajo del Consejo. Y cuando Valentí presentó su dimisión, no lo hizo, digamos, aduciendo críticas o tensiones dentro del Consejo, sino, digamos, una cierta incomodidad con el momento político que se vivía en Cataluña, ¿no? Pero, digamos, la relación con Valentí Puig se ha mantenido y se mantiene y estoy seguro que se mantendrá porque es una persona en fin, extraordinariamente valiosa por sus cualidades humanas e intelectuales. En cuanto a la cuestión que nos planteaba, digamos, sobre el catalán y el castellano, bueno, yo me remito al veredicto de nuestros premios nacionales que se hizo público hace muy poco y que se entregarán el día 8 de junio. Entre los premiados está el señor Vilamatas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, y el señor Vilamatas es un señor que escribe literariamente en castellano y nosotros no hemos considerado en ningún momento que eso fuera óbice para que se le concediera el premio nacional. Es decir, el Consejo es un consejo que tiene un espíritu realmente transversal
integrador y que considera la cultura que se lleva a cabo en Cataluña de forma completa, ¿no? Y apreciando toda la aportación desde el punto de vista de la cultura popular, desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la innovación se puede hacer. En los premios ahí se han concedido, por ejemplo, a una empresa que trabaja en el mundo de los audiovisuales y de la digitalización, pero también pues al mundo de la cultura popular, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ahí intentamos englobarlo todo con un criterio de excelencia, como es el caso del señor Vilamatas, por ejemplo, ¿no? Y no es el primer autor que tiene esas características. El señor Mendoza también recibió nuestro premio nacional. Pero bueno, en fin, yo lo que planteo es que, digamos, no hay voluntad ni en el CONCA, ni yo creo en el conjunto de la sociedad catalana de crear divisiones, porque digamos la cultura catalana es una cultura que tiene una larga tradición, que ha sabido enriquecerse desde el diálogo, desde la voluntad de mantener una continuidad, pero capaz de alimentarse, de nutrirse de la mirada ajena. Y por lo tanto yo creo que, y además con una vocación de proyección internacional, de proyección universal, ¿no? Miró, Dalí, etcétera, ¿no? O sea que yo, en fin, comprendo su preocupación, pero en cualquier caso quisiera tranquilizarla, al menos en lo que se refiere a mi responsabilidad y a la del CONCA. Los demás yo no me veo en condiciones de responder sobre lo que puedan hacer unos u otros, ¿no? Bueno, señor Ferran Belló es un escritor muy querido y admirado y en fin, la verdad es que hemos compartido proyectos literarios, coloquios, jornadas y bueno, y lecturas, ¿no? Y por lo tanto, en fin, me alegra mucho poder coincidir en una ocasión como esta, ¿no? Coincido evidentemente con él, que la cultura es una cuestión de Estado, que es un sector estratégico. Yo creo que esto nos lo debemos tomar en serio de verdad, porque yo siento una cierta fatiga. Yo soy escritor, queda claro, ¿no? Y siento una cierta fatiga ante el abuso del discurso a la cultura como algo que se hace por obligación, porque queda bien, ¿no? Y yo creo que en fin, que aquí han pasado cosas muy serias que tienen que ver con la falta de cultura, ¿no? Y que aquí, digamos, o nos lo tomamos en serio desde la perspectiva de conceder a la cultura una condición esencial, porque no hay país serio que digamos, que margine el conocimiento, que margine la innovación, que margine la creatividad. Y nosotros debemos autoexigirnos situar a la cultura en esa posición central, ¿no? No por reduccionismo, sino por voluntad de participar activamente en este mundo global tan lleno de retos, tan lleno de alicientes, tan inquietante a veces, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la cultura ha salido seriamente perjudicada de la crisis económica y, digamos, de las políticas que en el contexto de la crisis económica han considerado que la cultura no era lo suficientemente crucial, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, en fin, completamente de acuerdo. En cuanto a los derechos culturales, nosotros en el último informe, como se ha recordado aquí, dedicamos un capítulo precisamente a los derechos culturales, ¿no? Y nos remitimos a la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del año 2007, en que se concretan escoger la identidad propia, acceder al patrimonio cultural, pertenecer a una comunidad, acceder a la vida cultural y participar activamente, expresarse, en fin. Hay una serie hay documentos, hay un trabajo serio sobre este tema. Concretamente, en nuestro informe incluimos una aportación del profesor de la Universidad Autónoma, Nicolás Barbieri, ¿no? Derechos culturales que son cómo se han desarrollado y cómo deben desarrollarse. Es decir, para nosotros el tema de derechos culturales es serio.
porque abre muchas perspectivas para revisar y reforzar las acciones políticas en este campo. En cuanto a la intervención del diputado del Partido Socialista, evidentemente sí, nosotros nos sentimos herederos de Maragall, es cierto, porque el CONCA en su momento, bueno, Gemma Cendra formó parte del equipo que en su momento colaboró con el entonces presidente Maragall en la elaboración del modelo del CONCA, ¿no? Y es cierto que hoy en día hay un debate en Cataluña sobre si el CONCA debe ampliar o no sus funciones. Es bueno que digamos, no haya ninguna intervención en la línea de decir, bueno, el CONCA ha ido demasiado lejos, ¿no? Sino que al contrario, digamos, las intervenciones coinciden en señalar la bondad de la aportación que lleva a cabo el CONCA y, digamos, en la conveniencia de ampliar sus funciones desde el punto de vista de lo que puede ser su mirada de observatorio, su mirada de prospectiva, más allá de la gestión cotidiana que desde los gobiernos se lleva a cabo en el campo de la política, digamos, ensanchar, abrir el foco para poder, digamos, definir políticas más amplias, más en horizontes, digamos, de mayor ambición, ¿no? De mirada más lejana. Ustedes recordarán la famosa frase de Winston Churchill cuando durante la Segunda Guerra Mundial alguien le insistía para que se redujeran los presupuestos públicos dedicados a la cultura, ¿no? Y él respondió, then what are we fighting for, ¿no? Entonces, esta guerra, ¿para qué la hacemos, no? Si la cultura la dejamos para el final. Bueno, pues nosotros, digamos, entendemos que la cultura tiene que situarse en un primer plano. Esa es nuestra vocación. Evidentemente coincido con el presidente Azaña. Yo no quería, digamos, hablar ni si lo he hecho, en fin, no era mi intención, de hablar de despolitizar la cultura, sino de alejar la cultura de lo que es el tejido o el debate o la táctica partidista. No de despolitizarla, porque evidentemente merece toda nuestra atención. En cuanto a la intervención del diputado Roca, completamente de acuerdo en lo que en la apuesta que tenemos que hacer conjuntamente para reforzar la industria cultural. Es clave, ese decalaje entre el 2 y el 5% al que él se refería, digamos, es un decalaje que nosotros debemos aspirar a superar. Nosotros necesitamos una visión integral. En las políticas culturales se ha ido demasiado, digamos, a lo concreto, a lo definido, lo mío, lo tuyo, al ámbito de proyección política de cada una de las instituciones, de las fuerzas políticas. Y yo creo que aquí necesitamos eso lo que decía antes, ¿no? Mirar lejos, ¿no? Mirar hacia arriba, plantearnos digamos, territorios comunes, ¿no? En Cataluña se ha planteado en varias ocasiones, vamos a intentar desde el CONCA contribuir a que sea posible un acuerdo que permita que todos podamos compartir, ¿no? Un mismo escenario de futuro en el campo de las acciones institucionales dentro de la cultura. Es cierto que durante el 2015 los datos económicos son alentadores, pero digamos, por ejemplo, en el caso del libro, ¿no? El caso del libro, el incremento ha sido del 3-4%, ¿no? Y bueno, sí, es un incremento, ¿de acuerdo? Y celebrémoslo, ¿de acuerdo? Pero claro, venimos de facturar 3.000 millones y ahora estamos en 2.000 millones, ¿no? Por tanto, digamos, sí, se ha detenido la sangría. Estamos empezando, bueno, de acuerdo, pero hay tanto por recorrer, ¿no? Yo creo que este es el empeño en el que debemos sentirnos todos unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Carles Duarte y Montserrat. Ha sido un placer escucharle y, si se me permite, no solamente como presidente, sino como actor también, yo creo que firmaría absolutamente el informe que nos ha traído hoy, la aportación de soluciones que nos ha hecho. Vamos a suspender por 2 minutos, muy brevemente, para despedir al compareciente y recibir al siguiente. Muchísimas gracias, señorías.